¿Qué tal amigos? Seguimos aquí con nuestra Land Cruiser 1993 serie 80 y seguimos aprendiendo el sistema de ignición de este carro. El día de hoy vamos a revisar lo que es la bobina o el coil, la cual se encuentra aquí, es esta que está aquí, y también vamos a revisar el módulo de ignición. En esta ocasión vamos a hacerlos funcionar, es decir, vamos a hacerlos que avienten chispa de manera controlada, y para esto vamos a necesitar una batería, vamos a necesitar un probador de corriente, vamos a necesitar unos caimanes y vamos a necesitar un rush de 3/8, extensiones, un dado 12 y un dado 10. Y pues también vamos a usar esta prensita para poder colocar ahí lo que es la bobina y hacer nuestras pruebas. Bueno amigos, pues sin más vamos a iniciar con este tutorial. Para iniciar vamos a empezar removiendo lo que es la bobina, la cual tiene un tornillo 12 del lado derecho y del lado izquierdo tiene un tornillo 10 milímetros. Vamos a desconectar los cables y también vamos a remover lo que es el módulo de ignición, el cual tiene un tornillo 12 milímetros ahí, y también lo vamos a remover. Muy bien amigos, continuando con las pruebas de los componentes del sistema de ignición. Aquí ya tenemos nuestro coil y nuestro módulo de ignición. Ahorita los puse sobre la prensa y dejé el cable conectado en esta parte de aquí para que pueda descargar la chispa en el metal este que tiene la misma bobina. Vamos a hacer las conexiones tanto del coil como del módulo de ignición, y a continuación les voy a poner un diagrama para que ustedes sepan cómo van a hacer estas conexiones. Muy bien amigos, pues continuamos con las pruebas de los componentes de nuestro sistema de ignición. Para este momento ya tenemos nuestro coil puesto en una prensa y nuestro módulo de ignición, y tenemos también las conexiones que les pasé previamente en el diagrama. Como pueden ver, los cables rojos están conectados al polo positivo de la batería. Tenemos un cable negro que está conectado a la tierra, y es decir, está puesto en los metales tanto del módulo de ignición como del coil. Y tenemos el cable verde. El cable verde va puesto para la señal que le manda el módulo de ignición al coil para que aviente la chispa. ¿Cómo están las conexiones? Bueno, en lo que es el coil tenemos que del lado de donde está el candado de el conector, ahí tenemos un voltaje positivo, tenemos 12 volts, y del otro lado el cable verde está conectado al último pin de nuestro módulo de ignición, tal como lo mencionaba en el diagrama que les pasé hace ratito. También tenemos que en el puro centro del módulo de ignición está conectado un cable rojo, lo cual quiere decir que tiene 12 volts o corriente continua del polo positivo de la batería. Ahora lo que vamos a hacer para hacer que esto nos dé chispa, vamos a colocar nuestro probador de corriente, que es un probador de corriente normal. Lo vamos a conectar en el polo positivo de la batería, la pinza, y vamos a tocar la patita que está al lado de donde está el centro. Cuando toquemos con la punta de nuestro probador esta patita que está aquí, debe de aventar chispa el coil. Vamos a hacer el intento, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver. Entonces cada vez que yo toco ese pin, avienta chispa lo que es el coil, lo cual quiere decir que ambos componentes están funcionando bien, y así es como se prueban por separado, aislados del carro. Entonces con esto amigos ya estamos seguros de que estos dos están funcionando bien. Recuerden, si quieren probar por ejemplo lo que es solamente la bobina, lo único que tienen que hacer es colocar el caimán de su probador de corriente en el polo negativo y revisar que este voltaje que está entrando aquí, ahí está, esté presente en ambos lados, tanto aquí como en el pin verde, en el caimán verde, perdón. Vamos del otro lado. Ahí está. Si eso no sucediera, quiere decir que nuestra bobina está abierta y no funciona, entonces no enviaría lo que es la chispa. Pues con esto terminamos este tutorial de cómo probar el módulo de ignición de un Toyota Land Cruiser 1993 serie 80, ¿sí? Y esperamos
les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para nuevos videos. Ahorita vamos a proceder a instalar estos componentes de nuevo en la camioneta y pues un gusto saludarles. Nos vemos.